Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz. Hoy vamos a hablar de el poder de la palabra. Hermoso legado que Dios nos ha dejado y que nosotros debemos aprender a activarlo de forma correcta. Estar conscientes de que el verbo y la palabra es una responsabilidad directa de nosotros y que nosotros debemos ser conscientes a la hora de utilizarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado refranes como el pez muere por la boca, el bruto dice lo que piensa y el sabio piensa lo que dice? No por casualidad existen esas frases. Lo que sí es cierto es que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Así que trata en lo posible de que cada vez que emitas un verbo, de cada vez que actives el poder de la palabra, estés consciente realmente de las consecuencias de ello. Debemos entender que nosotros somos energía, somos receptores y emisores de energía. Es decir, somos energía encarnada en este cuerpo físico. Por ende, todo lo que tú digas de una forma u otra va a repercutir en tu cuerpo y en tu entorno. Debemos ser responsables del poder de la palabra y cómo activarlo. Cuando yo digo el poder es que realmente tiene un poder. Para ello tenemos que aprender a decretar. Tenemos que aprender a decir lo correcto en el tiempo correcto, en el lugar indicado y de la forma correcta. Es tan importante eso que muchas veces nosotros decimos cosas en el momento menos indicado. Por ejemplo, cuando tenemos rabia, cuando tenemos frustraciones o resentimiento o estamos tristes y decretamos cada cosa que a la larga nosotros mismos nos estamos poniendo la soga en el cuello. Cuando una persona tiene un fracaso emocional porque perdió a su pareja y se separaron, dicen cosas como, por ejemplo, no me vuelvo a enamorar, o nunca más me enamoro, o yo no creo en el amor, o el amor es malo, el amor es sufrimiento, más nunca creo en las mujeres, más nunca creo en los hombres, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. No es solamente el decretar aquello, que por ende es negativo, sino lo que me lleva a mí, la energía que me motiva a mí a decretar eso. Aparte de la energía que me lleva a mí a decretar eso, es la fuerza que le pongo yo al decreto movido por ese momento. Por ende, en situaciones en donde emocionalmente no me encuentro de la mejor manera, no es el mejor momento para decretar. A menos que lo que decrete sea positivo. Se nos olvida que las situaciones de la vida son aprendizajes. Ese es un aprendizaje. Y por un aprendizaje no vas a condenar la cantidad de aprendizajes que faltan por llegar a tu vida. Si tuviste una mala experiencia en una relación de pareja, tienes que analizar qué fue lo que pasó en esa relación de pareja. Porque no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales, ni todas las personas piensan exactamente igual que el otro. En cada relación hay responsabilidades compartidas. Nosotros pasamos largo tiempo de nuestra vida buscando culpables de todas y cada una de las cosas que nos pasan. Culpamos a nuestras parejas, a nuestros jefes, a la vida, a Dios, al mundo, por todas y cada una de las cosas que nos pasan. Pero nosotros somos co-responsables de todas y cada una de ellas. Lo que pasa es que preferimos culpar y no asumir. En la medida que yo no asuma y que culpa, me voy a quedar enfrascado allí y no crezco, no evoluciono. El tiempo pasa y yo me quedo allí. Pero en la medida que yo asuma la responsabilidad de las cosas, voy a poder aprender la lección y seguir adelante. Entonces, una de las cosas que yo tengo que aprender es que en situaciones difíciles es preferible muchas veces quedar callado. Por eso es que muchas veces cuando una pareja está discutiendo y llega la mujer, en este caso, y le empieza a decir ¿qué te pasa? Y él le dice, espera que me calme y después que calme hablamos. Y ella insiste, quiero que me digas. Entonces él termina diciendo cosas que realmente no quiere decir y ella se siente mal, se pone más triste, se enfada y no entiende que definitivamente él está siendo consciente
de que su palabra debe ser utilizada de forma inteligente en el momento oportuno. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender con respecto al poder de la palabra es saber en qué momento debo activarla. Muchas veces es mucho más sabio callar y esperar para no condenar el resto de las cosas que están por llegar, porque condenas tu futuro. Ese futuro que no ha llegado, lo condenas. No podemos generalizar que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, que todos los trabajos son iguales, porque no todos somos iguales, todos somos diferentes. Somos individualidad y cada ser humano es único. Cuando realmente conoces a esa persona especial, te vas a dar cuenta que aquello que dijiste en esa oportunidad te va a cobrar factura en ese momento. Por una u otra razón te va a cobrar factura y solamente por haber decretado de forma inadecuada. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos cuando queremos que tomen conciencia sobre algún aspecto, como por ejemplo escuchar música a mucho volumen o ver la televisión muy cerca, y le decimos te vas a quedar ciego si sigues viendo el televisor tan cerca, te vas a quedar sordo si sigues escuchando la música a ese volumen? Estamos decretando que esa persona va a quedar ciega o va a quedar sorda, pudiéndole decir, si sigues viendo televisión tan cerca, pudieras tener problemas en el futuro con la vista. Si sigues escuchando música a ese volumen, pudieras tener problemas en la audición en el futuro. Pero no decretar. ¿Cuántas veces decretamos cosas como no puedo, no soy capaz, soy bruto, yo no sirvo para esto? O se lo hacemos sentir a otras personas, no sirves, cada vez que tú dices algo parece que no pensaras. Es decir, utilizamos el verbo de forma inadecuada tanto para el otro como para uno. Y las consecuencias y los resultados siempre van a ser negativos. Muchas personas se dicen ser muy francas y muy honestas y le dicen a las personas lo que piensan y no les importa en lo absoluto cómo esa persona se pueda sentir cuando tú emites tu juicio o tu punto de vista. El tener tacto a la hora de utilizar el verbo va a tener como consecuencia o como resultado lo que tú esperas. Cada vez que tú dices algo, estás enviando un mensaje para recibir una respuesta. En tu ser tienes conciencia de que quieres esa respuesta. Pero cuando activas el verbo de forma inapropiada, de forma irresponsable y poco inteligente, después te quejas del resultado porque sencillamente lo activaste de forma inadecuada. El utilizar el verbo o el ser responsable y sabio a la hora de utilizar el verbo te va a permitir crecer cada vez más. Vamos a aprender a decretar. En un video anterior les hablé lo importante que son las afirmaciones y cómo deben estructurarse las afirmaciones. Hoy lo vamos a repetir porque estamos hablando de esto, de la palabra. Las afirmaciones deben incluir 4 elementos fundamentales. El cuarto es opcional, mas sin embargo yo lo recomiendo. El primero debe ser en tiempo presente. El segundo, en primera persona. El tercero, sin negación. Y el cuarto, que es el opcional, agregarle una emoción. ¿Qué quiere decir eso? Que la emoción es como el combustible, es lo que te incentiva, te motiva a que las cosas se den. Porque evidentemente, cuando tú afirmas o decretas algo, muchas veces estás aprendiendo a que esas cosas cambien. Es decir, yo quiero dejar de pensar de que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales o que el matrimonio no sirve para nada. Yo tengo que empezar a entender de que un fracaso no puede ser la constante del resto de la vida. Que así como hay matrimonios buenos, hay matrimonios malos. ¿Por qué el mío tiene que ser el malo? Yo puedo tener un matrimonio bueno y debo decretar a partir de ahora que mi matrimonio es excelente, que mi comunicación con mis hijos y con mi esposa y con mi familia es excelente, que soy una persona exitosa. Entonces, debo agregarle o podría agregarle una emoción. Por ejemplo, yo soy exitoso en la vida y eso me genera paz. El me genera paz sería la emoción, sentirme en paz y en tranquilidad. Eso me ayuda a mí, me incentiva el hecho de conquistar
el ser exitoso, por lo que me lleva a sentir. Entonces, es importante que aprendamos a decretar cuando nosotros habitualmente no tenemos la costumbre de decretar en positivo. Yo les recomiendo que lo escriban, anótenlo cada vez que sea necesario, en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y cada vez que decreten en negativo, automáticamente reviertan ese decreto en negativo en positivo, para que aprendan a ejercitar la mente y empiece a generarse automáticamente ese decreto en positivo. Y de esa manera inculcarles a los demás, a las personas que forman parte de nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros empleados, a cultivar el poder de la palabra. Hay personas que tienden a malgastar ese poder. Por ejemplo, que dicen muchas groserías, que maldicen. Es impresionante cómo contaminas el campo de tu cuerpo físico cada vez que tú dices groserías, cada vez que maldices, cada vez que te quejas. Las personas que están constantemente quejándose, evidentemente el único verbo que utilizan allí es destructivo y negativo. No sirvo, no puedo, estoy mal, nada me sale bien, soy un fracasado, soy una fracasada, y todo eso afecta directamente a tu cuerpo físico. Una ex científico de la NASA llamada Barbara Ann Brennan, en su libro Manos que Curan, explica claramente y detalladamente cómo la palabra afecta de forma positiva o negativa a nuestro cuerpo físico. El campo áurico, a lo que llamamos aura, tiene 7 capas, y la 5ª capa de ese campo áurico es activado con la palabra. Es decir, cada vez que yo digo algo bueno, el campo áurico vibra en la 5ª capa y se devuelve a tu cuerpo físico. Cada vez que tú dices algo negativo, la 5ª capa de tu campo áurico, que son 7, vibra también a tu cuerpo físico. Si adicionalmente a la palabra le sumas la intensidad o la emoción, por ejemplo, estoy triste, tengo rabia, y en vez de decir qué malo estuvo el día, digo qué malo, con rabia tuvo el día, evidentemente la vibración va a ser más fuerte y va a repercutir en más grado a tu cuerpo físico. La diferencia entre uno y el otro es que cuando es positivamente retroalimenta tu campo áurico, es decir, lo revitaliza. Pero cuando es negativo, él se acumula en tu cuerpo físico y genera algo que se llama nodo energético, que es cúmulo de energía negativa, y empieza a romper tu campo áurico, y es cuando empiezas a sentir ciertas dolencias en determinadas partes de tu cuerpo, y tú dices, bárbaro, pero ¿por qué me duele el hombro si yo no he hecho ningún movimiento como para que me duela? Y es que ha sido tanto el cúmulo de esa energía negativa que rompe ese campo de energía que protege tu cuerpo físico y empieza a afectar tu cuerpo físico. Cada vez que tú digas algo positivo o negativo, automáticamente le vas a dar o un reconocimiento o un castigo a tu cuerpo y por ende a los demás. Si tú envías una energía negativa a través del verbo a otra persona y esa persona en ese momento está débil, desprotegida, está triste, pues sencillamente esa persona puede recibir ese campo de energía a través de tu verbo y va a vivir las consecuencias también producto de ello. Yo soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Una vez que usted hizo público algo que es privado, ya no puedes limitar las consecuencias de ello. Por ende, una de las cosas que yo siempre recomiendo en consulta y una de las cosas que yo siempre he considerado una clave fundamental para los logros en tu vida, trata en lo posible de no contar, de no utilizar el poder del verbo para hacer públicas aquellas cosas que forman parte de tus sueños, de tus deseos, de tus aspiraciones, de aquello que aún no se ha concretado. Porque muchas veces, queriendo o no queriendo, con mala o buena intención de aquellas personas que escuchan, muchas veces hacen uso de tu palabra y la convierten en una energía totalmente desfavorable para ti
y muchas veces se cae aquello que tanto quieres y que por tanto tiempo y con tanto trabajo y esfuerzo has pretendido lograr aquello que quieres. Conclusión de este tema: evidentemente este es un tema muy especial y muy nutrido y muy amplio, pero el tiempo es corto y trato de sacar lo mejor que se pueda de ello. Lo más importante es: haz el uso correcto de este maravilloso poder que Dios te dejó. Cada vez que emitas una palabra, trata lo posible de que el efecto sea positivo. Tanto tú como emisor y el universo como receptor. Cada vez que decretes, decreta en positivo. Recuerda que el universo está allí para servirnos a nosotros, tanto como energía física como esa energía espiritual que nosotros emanamos a través de nuestro verbo o de nuestro pensamiento. Es importante que seamos responsables y conscientes y que le enseñemos a nuestra generación de relevo el uso adecuado de la palabra. El mismo tiempo que vas a tomar para insultar, para criticar, para juzgar, para condenarte a ti o a los demás, es exactamente el mismo tiempo que puedes utilizar para hacer todo lo contrario, para reconocer, para valorar, para cambiar y para decretar en positivo. Siempre la elección va a estar en tus manos. Tú eliges, o lo sufres o lo gozas. O prefieres estar allí anclado en algo que no funcionó, o sencillamente aprender de ello y seguir adelante y decretar que eres una persona exitosa, que sí puedes, que sí lo logras, que sí eres capaz, y de esa manera vas a poder experimentar la otra cara de la moneda. Dios nos regaló la palabra. La vida es una bendición maravillosa de Dios y nos regaló su palabra. Vino especialmente y explícitamente a dejarnos su palabra para que aprendamos a convivir con nosotros mismos y, después de aprender a convivir contigo mismo, aprender a convivir con los demás. Así que haz el uso correcto de ella. Espero les haya gustado el tema de hoy y que sea de utilidad para ustedes. Si tienen algún tipo de comentario o alguna duda, o quieren que yo abarque otro aspecto con respecto a la palabra, por favor dejen sus comentarios, que yo gustosamente responderé a cada uno de ellos. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale me gusta, compártelo con tus amigos y haz de tu vida un verdadero arte de vivir. Bendiciones y hasta la próxima.